Pois estamos de novo con todos vostedes, o prometido é deuda. Lle damos a boa noite e benvida a Juan Carlos Blanco como investigador sobre Cristóbal Colón. Moi boa noite, benvido, señor Blanco. Javier Ferradas, moi boa noite, benvido, como estamos? Javier Ferradas é tesoreiro da Asociación Cultural Celso García de la Riega, que é un personaxe tamén moi importante, pero vamos a introducir e vamos a falar, e me gustaría que o señor Blanco nos dera un pouquiño, nos puxera un pouquiño en valor a figura de Colón, e logo tamén a de Celso García de la Riega, porque ten moito que ver e ten moito que contar. Pero Colón, partimos da cuestión. Colón naceu en Pontevedra, a súa familia e os seus pais eran de orixen xudío, e nace en Pontevedra, se pode demostrar ou se pode comprobar documentalmente que naceu ao lado da, pegado aos pés ou á beira da iglesia de Santa María, ¿no? Bueno, allí estaba la gran comunidad judía, nació a los pies de Santa María, pero no la de hoy, sino Santa María la románica. La de hoy fue construida sobre la antigua, Ajá. que ya estaba dentro de las murallas defensivas de Pontevedra que se construyeron en el siglo XII. Ajá. Bueno, y ahí se dice, no hay, los documentos que hay son de la familia Colón y de la familia Fonterrosa. De Colón no hay nada, porque todo fue hecho, de ahí vinieron las multas que le metieron a sus abuelos, fue todo interno. Lo bautizaron en la sinagoga de Pontevedra. Y quiero dejar aquí claro que la sinagoga de Pontevedra ya fue nombrada en el año 1304, y era ¿cómo decir yo? Cuando ya existía una sinagoga en Pontevedra, ya tenía que existir una comunidad judía. Y la sinagoga se llamaba judía, no se llamaba hebrea. Temos que ter en conta que cando falamos da figura de Colón estamos falando de 500 anos. Estamos falando de 1400 e pico, 1436, que é cando se supón que nace, non? Siglo XV, claro. Claro, e entón esa situación política, social, é totalmente diferente. Bueno, diferente a hoy, claro, normal, claro, que es diferente. Claro. Pero aquí lo que sucede es que no hay papeles de Colón porque quedaron en la sinagoga. La sinagoga, que hoy en día es el templo de las apariciones, en Pontevedra, fue la sinagoga judía, ahí desapareció todo, porque aquí en Pontevedra mandaba los arzobispos de Santiago de Compostela, y a ellos pues no les interesaba mucho una comunidad judía. Solo les interesaba que los judíos pagaban de aquella unos 20 o 30 maravedís al año de tributo. Y eso no se sé, los libros desaparecieron y no se ve nada. Todo desapareció, porque para hacer desaparecer la gran comunidad que había en Pontevedra judía, tenían que desaparecer los libros también. Porque si ponen los libros que pagaban X, entonces ya se podía hacer una idea, ¿no? Que importancia, cal é a importancia de a figura de Colón e por que neste último ano ou nos últimos tempos recobra máis forza e máis interés informativo, incluso tamén polos medios e polos investigadores, señor Blanco? Sí, bueno, ya hace más de 100 años, ya estaba todo cuando Celso García de la Riega en Madrid en 1898, ¿no? Fue cuando llevó los documentos de aquí de Pontevedra, de los archivos de Pontevedra, eran documentos legales, que después ya se hablaba de Colón. Y se cansó, porque en el año 1882 Cassini escribió La Raccolta de Génova, y ahí metió a un Colombo como que si fuese el héroe italiano, porque necesitaban, querían hacer la República Italiana, y necesitaban un héroe, ¿no? Y lo metieron, y ahí fue donde empezó todo. Después se cayó, a Celso García lo callaron, Celso García de la Riega, y hasta los años 70... 1970. Sí, los años 70, 77 fue cuando Alfonso Filippo sacó la hipótesis de un Colón Pedro Madruga, que yo nunca acepté, ¿no? Ahí también hubo y ahora está otra vez, y más desde que el 12 de octubre de 2024 el doctor Lorente trajera, científicamente, la prueba del ADN hiciera, ¿no? ¿Sabes? Volvió otra vez a renacer el tema. Logo falamos da figura de Celso García de la Riega, vale?
e da Asociación Cultural tamén, e que Javier poida aportar tamén como tesoreiro da asociación e cales son os obxectivos, todo isto, pero a figura de Cristóbal Colón, tanto histórica como cultural, como económica, como turísticamente, tendría unha repercusión mundial. Por eso hai tantas ciudades, tantos pueblos, tantos investigadores que non só algúns viven tamén a conta desto, e a mí me gustaría decir que vostede vive a conta desto. No, nunca he tenido cuenta. Altruista total, ¿no? Altruista total, y ahora estoy metido en una asociación que es sin ánimo de lucro. Lo único que estamos los dos, porque yo el escribir y en lengua española muy floja, lo sabes, ¿no? Y él pues mira lo que yo escribo y lo cambia, bueno, tal, y me está ayudando mucho. Vostede de aquí do lado, naceu aquí ao lado, o que pasa que botou moitos anos en Alemania, non? Bueno, sí, yo nací en Villanueva de Arosa, porque mi padre de aquella estaba en el servicio militar, y fue que donde estaba mi madre, y claro, cuando llegó de dar a luz, ¿qué fue? Irse junto a su madre, estaba en Villanueva de Arosa, y ahí nací yo, pero ya con 2 meses, ya me fui para Pontevedra y ya vivía en la calle Isabel II, allí fue donde me crié yo, de pequeño, pero yo soy nativo de Villanueva de Arosa. ¿Y luego cuántos años estuvo en Alemania? 55 años. Claro. Me fui con 10 años y regresé ya como pensionista a los 65 años. ¿Y lleva estudiando a Colón cuántos años? Llevo ahora 23 años. Bueno, yo ya era en Alemania historiador cronista, ¿no? Soy todavía, lo que pasa es que ahora vivo aquí. Y se me dio después de leer a Celso García de la Riega. Fue el que me metió a mí en todo. Y desde esa, pues claro, en casi 23 años me he leído unas 200 versiones diferentes de escritores españoles y de historiadores y también extranjeros. Y claro, cuando leí en el 77, me parece que fue, que salió primeramente en el Faro de Vigo, publicada, sobre Alfonso Filipot, la hipótesis sobre un Colón Pedro Madruga, quedé fascinado. Dije yo, esto es tal y lo leí, y dije yo, pero después me fui dando de cuenta, al anotar fechas, personajes, todos, que no coincidían. Y me metí más de lleno y fue cuando me di cuenta y ya descarté ya. En el año 2004 descarté yo la teoría de Alfonso Filipot, de Colón Pedro Madruga. Así que ya hace... ¿Por qué hay tantos bulos sobre la figura de Colón? Bueno, hay ¿Por interés económico? ¿Por qué? Exacto, hay interés económico y hay interés nacionalistas también, intereses nacionalistas, ¿no? Porque apoyo, claro, que le interesa que haya nacido allí Colón, normal, yo no, por eso no me enfado, ¿no? Cada uno tiene su opinión, no. Pero claro, en cosas turistas, históricas, porque si sale lo de Colón, que nació en Pontevedra, Pontevedra va a estar en todo el mundo, eso claro. Es claro, y el que haya escrito bien sobre él, ¿no? Y yo diría, por ejemplo, Celso García de la Riega, que tenía razón, ayer, ya hablé yo, que muchos hablan de si 43 años navegando, que si 23 años navegando, que ya por las cartas, que no se sabe cuántos años estuvo por el medio en tierra, ¿no? Lo dice. Entonces, si el cura de los Palacios, Bernaldez, que era amigo de él, escribe que murió en Senatura Bona, y claro, Guillermo a mí me decía, es que Senatura Bona tiene desde los 65 años hasta el grande, ¿no? Dice, no, él pone en Senatura Bona a los 70 años de edad. Cuando morreu en Valladolid. Entonces, si yo murió en 1506 y retrocedo los 70 años, ya no me fijo en todo lo tal, caigo en la fecha justa que puso Celso García de la Riega en sus días. 1436. Que cuando nace él... Ayer te lo he dicho a ti. Correcto. Y tú, correcto, facendo as contas antes. Facíamos as contas e ese é un bo relato e é un bo dato. E cando descubre América, el ten 70 anos. No, 60 algo de anos. No, 55. 55 anos. 55 anos. Porque yo no solo me fijé en eso de Celso García de la Riega, sino que yo fijé lo que había escrito Alexander von Humboldt. Bueno, pero quero decir, si era un home de moita vida. Bueno, yo ayer ya también dije que Alejandro Magno murió muy joven, pero Carlos Magno murió a los 62 años de edad, ya, y era mucho antes. O sea que... Para aquella época era muy tela. Era demasiado, pero había gente que duró todo el tiempo. Y él era fuerte, era un gallego duro y fuerte. Murió Matusalén, coño.
Canto, como morreu Matusalén? 700 e pico. Os dous, valorar a figura de Celso García de la Riega e poñela para que a audiencia de Canal Rías Baixas poida coller un pouquiño de interés sobre este historiador, bueno, polifacético, personaxe tan importante en Pontevedra. Digo yo, entonces, Celso García de la Riega me fascina, y yo soy uno de esos que lo creen en él, en la persona de él, aparte de que en 1906 fue diputado en Cortes por Cambados. Eso no hay que olvidarlo tampoco. Él tiene una cantidad de obras literarias y de libros históricos, que no sé, como le han hecho esa infamia a lo de Colón y lo callaron durante años. Tuvieron a la familia en un shock de mental todo el tiempo, ¿no? Entre ellos Guillermo, que estaba, y Guillermo que é o bisneto. Guillermo es el bisnieto y es el presidente de la asociación al mismo Correcto. tiempo, ¿no? Bueno, que esto está basado... el nombre completo para los espectadores, que los saludo a todos desde aquí, ¿no? Esto es Guillermo García de la Riega Belver. Ese es su nombre completo. Y es, al ver que nosotros creíamos en su bisabuelo y que estaba tal, pues se decidió a dar este paso, ¿no? Y yo se lo agradezco también. Y yo creo que a la familia de Guillermo, que tuvieron que pasar por esa infamia, creo que les viene bien también, ¿sabes? Pero moitísima documentación, moitísimas notas e moitísimos archivos manuscritos coas súas referencias que hoxe en día son estudiados por casi todos, non? E principalmente por vostedes, por os investigadores, non? Exacto. Bueno, y el presidente Guillermo García de la Riega Belver es para mí, me parece, en el tema Colón, sí, es para mí el que más documentos tiene. Y muchos que escribieron libros, le han pedido a él para escribir. Claro. Muchos. Claro, eso es lo que hay que decirle, ¿no? Y claro, se agarraron muchos al tren que iba en marcha, cuando veían que lo de Génova todavía que era buena, todos escribían sobre Génova, y es eso, no hay otra cosa. Y a nadie que escribe para ganar dinero no le importa la verdad. Se gana más dinero con las mentiras y con tal que con las verdades. Y eso lo tienes que saber tú muy bien, ¿verdad? Cales son os obxectivos da asociación, señor Ferradas? Obxectivos da asociación. Obxectivos da asociación. Que queredes regenerar o nombre de Celso García de la Riega. E poñer en valor a documentación. Poñer en valor os seus escritos, que quedou aí todo olvidado, casi o enterraron a morte, pero culturalmente estuvo, e agora nós o que pretendemos é recuperar todo o que... Porque todavía hai legajos que están sin abrir, ¿no? O sea, hai documentos, legajos, hai documentos sin abrir. Sin abrir. Incluso o gremio de mareantes ten documentos sin abrir todavía. No. O gremio de mareantes de Pontevedra, que importancia ten tanto nos documentos que teña de ese momento e incluso de don Celso de García de la Riega, pero tamén na historia de Colón, importantísimos, non? Eu imagínome, non sei contexto, imagínome que naqueles tempos habría un listado da xente que iba embarcada. Claro. Entonces, posiblemente, que aí aparezca Cristóbal Colón embarcado. Porque Cristóbal Colón, supoñamos que embarcou aos 14 anos. Empezou a navegar e foi a Terranova. Que era o que se iba daquela, o bacalao. Entonces aí ten que haber algo disso, ou debería haber algo disso. Ahora, a cuestión é abrir legajos, buscar e encontrar. Han desaparecido o hecho desaparecer muchos documentos, muchísimos documentos. Y en el gremio de los mareantes están paquetes ahí, tío, que no se sabe, está en una... 500 anos. No, hai que saber leer. Bueno, tamén interpretar e leer aquela escritura que se facía naqueles tempos. E están en el museo... E o deterioro que ten daqueles papeles, claro. Y están en el museo... yo no le echo la culpa a los del museo, porque a lo mejor están en una esquina, los dejan ahí, nadie no, pero no están al público.
¿no? Porque estarán sin digitalizar, embalados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estoy yo con el presidente del gremio de los mareantes, sí. En comunicación, queremos entrar en el museo y mirar, y para eso hace falta alguien que sepa leer, y uno de ellos es Guillermo. De ahí empezó el que nos juntemos. Guillermo, que sigue sendo, para a audiencia, o bisneto o personaxe de Celso García de la Riega, que o que leva o nombre da asociación que acaban de crear. Exacto. Vale? Exacto. Para poñer en valor todo o seu legado que ten, non? Exacto. Hai interés económico en unha asociación... No, en absoluto, non somos sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Vostedes xa Por traballan... eso necesitamos que a xente se anime e se vaya afiliando. Claro. A asociación naceu fai un mes ou un mes e algo, non? Naceu no mes de diciembre do ano pasado, non? El 17 de diciembre del año 2024 fue registrada. Fai dos meses. Pero a presentación oficial, ¿no? A presentación oficial era cando nos estábamos en Fitur. O sea, foi a 20 algo de... el 22 de enero. 22 de xaneiro. De 2025. O sea, fai un mes. E presentada no Liceo Casino de Pontevedra. Bueno, os obxectivos son poñer en valor a documentación e toda a documentación e a figura de Celso García de la Riega. E, bueno... e a ilustrar, ilustrémonos ou ilustrarnos todos sobre... Para iso tamén hai que facer actividades, hai que facer charlas, conferencias, reunir documentación, facer publicacións. Para iso fan falta cartiños. Temos un... Para iso fan falta cartos, non? Fan falta cartos. E vostedes... Necesitamos socios. Pero temos un prevista, que se lle ocorreu aquí unha boa idea aquí a Juan Carlos. A ver, Juan Carlos... en el año 2026 se cumple el 520 aniversario del fallecimiento en Valladolid, murió. Y entonces queremos hacer un evento, no un foro con mesas y tal, sino solo con unos ponentes que traigamos del extranjero, también, de aquí, y no será recordar la muerte y que hablen y expongan. Por eso yo quería traer también al doctor Lorente, ¿no? Y bueno, si en Granada hacen algo, entonces él tendrá que quedarse allí, porque es el profesor de la Universidad de Granada. Pero si no, él quiere venir aquí, y me lo ha dicho, que él quiere venir aquí y que en junio ya se aclara si en Granada tal. Y yo le escribí a Guillermo, y digo, mira, en Granada no nació ni ha muerto Cristóbal Colón, ¿no? Nació en Pontevedra y murió en Valladolid, ¿no? Lo que sí se ha firmado las capitulaciones de Santa Fe en Granada, ¿no? Fue cuando estaban para entrar en Granada. Los Reyes Católicos. Y está enterrado en Sevilla. Por eso yo quería traer de Sevilla, que tengo también ahí conocidos, ¿no? Bastantes, para hablar sobre el tema, ¿no? Y allí estuve yo en la búsqueda de un tal Bartolomé, tío de Cristóbal Colón, que fue enviado a Sevilla por el gremio de los mareantes. Era el que representaba al puerto de Pontevedra en Sevilla. Y pasaron los años, se hizo viejo y se marchó a vivir a Sevilla. Pero en Sevilla le llamaban el gallego, me parece. Y por eso yo ando detrás, aún no sé, no tengo nada concreto, pero voy escuchando y voy haciendo, y es muy interesante. Y yo a la doctora que es catedrática, Amparo Graciani, dije, si tú escuchas algo tal, amigo, pues me lo dé y me quedó enviármelo, ¿no? En caso de que eso. Posiblemente a audiencia, estou pensando que posiblemente recorde aquel programa de televisión española de octubre do ano pasado, donde se generou bastante expectativa porque o programa trataba de poñer en valor, digamos que o ADN de Colón, non? E para iso se fixeron unha serie de mostras e de pruebas e tal. Que hai daquelo e que pode decir hoxe, señor Blanco? Bueno, ese documental, que conste, que yo estoy hablando con el doctor Lorente, aún no está la valoración científica. Es una película que han ganado dinero en todo el mundo, es normal, tú y yo lo sabemos de qué se trata, ¿no? Pero ahí
Sí, han salido cosas nuevas, que es lo que yo digo, ¿qué cosas nuevas? Sí. Ahí han salido de que Diego no era hermano de Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón era judío. Lo he dicho. Al decir que era judío, desmontó la teoría de Génova y desmontó a un Colón Pedro Madruga. Que ellos decían que era un noble, eran los judíos. El otro no habla nada de judíos, pues, ¿no? Pero eso desmontó esas dos Teorías. No solo esas dos, pero esas dos son las más importantes. Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Y eso es la nueva, para mí. Y eso fue un buen trabajo, muy buen trabajo del doctor forense. Cando se podría ter os informes científicos de os análisis feitos? Bueno, yo lo que hablaban ellos de que si un amigo de Lorente dice que si del Mediterráneo y tal, yo no estoy de acuerdo, y lo dije bien alto, puesto que Colón estaba acostumbrado a navegar por el Atlántico, que no era ese laguito ahí que podía una tinaja, ¿no? Sino que hacía falta alguien que ya hubiese navegado, el que lo conociese, los peligros y todo, el mar tenebroso de aquella, todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Entonces, digo yo, si viene del Mediterráneo y se mete en esas cosas, yo no me lo explico. Y después vienen los nombres que han puesto ya las tierras nuevas que él descubrió, puestas por él, ¿no? Que él ha descubierto del Mediterráneo, pero de aquí de la ría de Pontevedra y de Galicia y tal, montones de nombres. Ha puesto Sí, sí. ¿no? Eso. Y eso pues llama la atención. Muy y claro, caso, se lo dije yo al doctor Lorente, no me ha contestado, pero claro, él sigue en lo suyo, ¿no? Usted está traballando nun libro, recopilando documentación, non que nos desvele o libro, pero que vai a conter e en que fase está, señor Blanco? Bueno, yo ya tenía un libro escrito en alemán. Y claro, cuando se dijo que se iba a presentar la prueba del ADN en octubre, ¿no?, del año pasado, lo mandé parar. Lo tengo aquí yo, todo en lengua alemana. Entonces dije yo, bueno, pues tendré que escribir ya con las nuevas de otra forma. Entonces me escribí un libro que es más bien una novela cronológica histórica. Y ahí vienen todas las fases de Colón, mucho más de lo que mandé yo y de lo que ahí explico yo todo, y la gente que escribió sobre ese tema y todo. Y ese libro lo he tenido que cambiar. Ya lo teníamos nosotros también escrito y te dije, y ahora estoy escribiendo otra vez, lo voy a mandar por PDF para que no... A diferencia con outros é que este empeza en Adán e Eva. Bueno, quiero explicarlo mejor para que lo sepan. Imagínate, Cuando yo decía que Colón era un judío, ¿no? Claro, no lo inventé yo, eso lo dijo Celso García Herrera. Entonces dije yo, pues habrá que explicar de dónde procede el judaísmo. Entonces me tuve que dirigir a los tiempos más remotos, ¿no? y eso me fascinaba. Bueno, ese libro verá a luz a finales de este año, más o menos, está previsto por ahí. Sí. Yo estaba previsto para finales del 2025, pero me estoy pensando si no es mejor ya presentarlo un poco antes del 2026, del 520 aniversario. Bueno. Digo yo, no sé. E para o ano 26, en que vai a consistir ese foro internacional sobre os 500 anos da morte de Colón? Bueno, no quiero hacer un foro, yo ya estuve para preparar un foro con don Pedro de Lorenzo y Macías y no se llevó a cabo, ¿no? Y por eso, claro, era mucho más, hay que tener dinero y hay que cuando vaya a hablar con la Diputación sobre el tema, pues tendré que presentarle un estado de cuentas, como lo que va a ser los costos. Pero yo quería más bien un evento cultural, y en el evento cultural, porque lo vamos a celebrar en un día, claro, la gente pues estará 3 días, ¿no?, entre una cosa y otra, y es de 6 o 7 ponentes hablar sobre el tema, hablar sobre la vida de Colón y sobre su muerte, lo que sucedió después con los descendientes, y después ya pues hacer un evento, no un evento cultural, más bien, es lo que yo quiero hacer, y eso en Pontevedra. Y yo adelanto ya la fecha del 20 de mayo del 2026, porque muchos no se han dado de cuenta. Esto es primicia, ¿no? Sí. Exacto, para que la fecha esté allá reservada. 20 de mayo 26. Exacto. Dentro de un aniño es un algo. martes. É un martes, dentro de un aniño algo.
Que outras actividades? Cal é un pouco digamos que o día a día que vostedes fan? Vostedes quedan un día pola semana, 2 días pola semana? Que digo, Ferradas, vostedes que quedan un día pola semana, 2 días pola semana, 2 ou 3 días pola semana, quedan, se toman un café, charlan... Bueno, Juan Carlos e eu estamos prácticamente todos os días... Desminten bulos, toman notas... Despois, a veces, chaman da prensa, xa non varias veces na prensa. E agora, próximamente, o próximo jueves, temos unha xuntanza. Porque agora o presidente está fora. Temos unha xuntanza, depois, cada 8, cada 15 días, máis ou menos, vémonos. Bueno. Con que lle gustaría terminar esta reflexión de hoxe, señor Blanco? La reflexión de hoy es que... Para a audiencia. La audiencia es decir que Cristóbal Colón es un judío nacido en Pontevedra, es un galiciano. Eso, galiciano. Sefardi, señor amigo Ferradas, con que queres acabar hoxe? Que lle queres decir á audiencia? A audiencia, pois, que pensen que, como pensamos nós, que Colón era galego. Pois me parece moi ben. A traballar. A traballar, a ver se o consiguen, de acordo? A ver se se consigue, sería importantísimo. E que, bueno, que chegue a bo porto e moito traballo para a Asociación Cultural. Muchas gracias, Antonio, pero gracias a ti, pues, bueno. Tenemos esperanza. Bueno, importantísimo. Nos todos, todo que vayamos recopilando e expoñendo ao público, bueno, temos moi en conta esta Santa Casa. Agradecemos moitísimo. Sabedes que apreciamos moito ese traballo, que en definitiva é un traballo altruista totalmente, e iso é porque agora xa teñen tempo libre, non? Como? Que agora xa teñen tempo libre. Non trabajamos, non? Pensionistas. Agora xa teñen tempo libre. Pero bueno, en vez de estar con outras cousas, pois están aí pelexando por algo que sería importantísimo para todos. Un placer, moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión. De acordo? Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores, volvemos, recibimos a Daniel Formoso, presidente da Federación Galega, presidente da Federación Provincial da Coruña, das Confrarías e patrón maior de Muros. Non o perdan, dentro dun instantiño volvemos.